¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes, a pesar de su fe, se derrumban ante las primeras dificultades, mientras que otros, sin fe aparente, enfrentan la vida con una fortaleza inquebrantable? ¿Qué es lo que realmente diferencia a un cristiano mentalmente fuerte de uno que se siente abrumado por la ansiedad y la desesperación? La respuesta te sorprenderá y transformará tu vida para siempre. Imagina poder enfrentar cualquier tormenta con una paz y claridad que desafíen toda lógica. Visualiza una vida donde los problemas no te derroten, sino que te fortalezcan. ¿Suena imposible? No lo es. Hoy descubrirás el secreto mejor guardado de la fe genuina: cómo convertirte en un guerrero psicológico invencible, capaz de mantener la estabilidad en cualquier caos y la esperanza en cualquier desesperación. Pero cuidado, no toda fe es igual. Existe una fe falsa que, en lugar de fortalecerte, te debilita sin que te des cuenta, convirtiendo tu cristianismo en una religión de víctimas. ¿Estás listo para descubrir la verdad y transformar tu vida? No te pierdas este mensaje revolucionario que cambiará tu perspectiva para siempre. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, muchos se preguntan por qué algunos creyentes parecen derrumbarse ante las primeras dificultades, viviendo con ansiedad constante y cayendo en la depresión cuando las cosas no salen como esperaban. ¿Por qué personas que dicen tener fe en un Dios todopoderoso parecen vivir como víctimas, destruidas psicológicamente por problemas que otros enfrentan con fortaleza natural? ¿Por qué algunos que no profesan ninguna fe parecen tener mayor resistencia mental que aquellos que supuestamente tienen acceso al poder sobrenatural del Espíritu Santo? Estas preguntas son cruciales y merecen una exploración profunda. La respuesta no es simple, pero es esencial para entender cómo la fe puede ser una fuente de fortaleza mental inquebrantable. La verdadera fe bíblica no es una muleta emocional para los débiles, sino el arma más poderosa para desarrollar una fortaleza psicológica que te convierte en una persona mentalmente invencible. Hoy descubrirás cómo la fe genuina puede transformarte de alguien mentalmente frágil en un guerrero psicológico, capaz de mantener la estabilidad en cualquier tormenta, la claridad en cualquier confusión, la paz en cualquier caos y la esperanza en cualquier desesperación. Sin embargo, también es importante advertir sobre una fe falsa que, en lugar de fortalecerte, te debilita sistemáticamente sin que te des cuenta, convirtiendo tu cristianismo en una religión de víctimas en lugar de una fe de vencedores. La diferencia entre un cristiano mentalmente fuerte y uno mentalmente frágil no está en las circunstancias que enfrentan, sino en cómo usan su fe para procesar esas circunstancias. Los cristianos débiles usan su fe como un escape de la realidad, esperando que Dios les quite todos los problemas para no tener que enfrentarlos. Los cristianos fuertes, en cambio, usan su fe como un lente para ver la realidad desde la perspectiva divina, encontrando propósito en los problemas en lugar de simplemente pedir que desaparezcan. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de Elías, quien después de una gran victoria espiritual se desplomó mentalmente ante una amenaza humana. Este profeta poderoso, que había visto fuego descender del cielo y había ejecutado a los profetas de Baal, se escondió bajo un árbol en el desierto, pidiendo a Dios que le quitara la vida. Su crisis mental no era evidencia de falta de fe, sino de que incluso los gigantes espirituales necesitan aprender a usar su fe para fortalecer su mente. La historia de Elías revela una verdad impactante. Puedes tener fe suficiente para hacer milagros sobrenaturales, pero no tener la fortaleza mental suficiente para manejar las amenazas humanas. Puedes confiar en Dios para lo imposible, pero colapsar mentalmente ante lo posible. La fe para milagros y la fe para fortaleza mental no son automáticamente lo mismo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte y a confrontarte con verdades que nunca habías considerado, suscríbete a nuestro canal y escribe en los comentarios: desde hoy haré que mi fe fortalezca mi mente en lugar de debilitarla.
Porque cuando declaras esto públicamente, no solo estás haciendo una confesión, sino que estás tomando la decisión consciente de dejar de usar tu fe como escape de la realidad y empezar a usarla como herramienta de fortalecimiento mental. La fe verdadera construye fortaleza, mientras que la fe falsa construye fragilidad. La diferencia entre una y otra es abismal. La fe falsa es aquella que usas como anestesia emocional, esperando que Dios te quite los problemas para no tener que enfrentarlos. Esta fe depende de circunstancias favorables para mantenerse estable y se tambalea cuando las cosas no salen como esperabas. En cambio, la fe verdadera, como la describe Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta fe no depende de lo que tus ojos ven o de lo que tus emociones sienten, sino que está anclada en el carácter inmutable de Dios. Cuando tu fe está correctamente fundamentada, tu mente se vuelve como una casa construida sobre roca sólida, capaz de soportar cualquier tormenta. La fe verdadera te da estabilidad mental, porque está basada en verdades eternas, no en realidades temporales. Cuando tu fe está anclada en Dios, puedes enfrentar cualquier situación con la certeza de que Él está contigo y que todas las cosas trabajan para tu bien, como dice Romanos 8:28. La historia de Elías también nos enseña que Dios no siempre nos da una experiencia mística para hacernos sentir mejor. A veces nos da comida, agua, descanso y nos muestra su presencia en el silbo apacible y delicado. Dios le enseñó a Elías que la fe verdadera no necesita espectáculos constantes para mantenerse fuerte, sino que puede encontrar a Dios en lo ordinario y en lo aparentemente insignificante. Tu fe necesita esta misma maduración. Necesitas dejar de buscar señales espectaculares para mantener tu estabilidad mental y aprender a encontrar fortaleza en la presencia constante de Dios, que no depende de milagros externos, sino de comunión interna. La fortaleza mental no llega automáticamente cuando tienes fe, sino que requiere un proceso deliberado e intencional de renovación mental, como lo describe Romanos 12:2. Este proceso no es un ajuste superficial de actitud, sino una reestructuración completa de los patrones de pensamiento que han estado gobernando tu mente. Tu mente ha sido programada con mentiras sobre tu identidad, tu futuro, tus capacidades, tu valor, tu propósito y tu destino. Estas mentiras actúan como virus mentales que corrompen tu sistema psicológico, haciendo que interpretes cada situación desde una perspectiva de derrota y desesperanza. El problema fundamental de muchos cristianos es que aunque han nacido de nuevo espiritualmente, siguen pensando con la mente vieja, carnal y no renovada. Sus pensamientos siguen siendo controlados por patrones de negatividad, temor, duda y desesperanza, lo que hace que su fe no los fortalezca mentalmente como debería. Isaías 55:8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, sino que son tan altos como los cielos sobre la tierra. Cuando renuevas tu mente con los pensamientos de Dios, comienzas a ver las situaciones desde su perspectiva infinita, en lugar de desde tu perspectiva limitada y distorsionada. La renovación mental requiere que alimentes tu mente con verdades bíblicas específicas hasta que se conviertan en tu sistema operativo mental automático. No es suficiente leer la Biblia ocasionalmente o escuchar sermones los domingos. Necesitas meditar en la palabra de Dios diariamente, profundamente y persistentemente, hasta que sus verdades reemplacen las mentiras que han estado controlando tus pensamientos. Filipenses 4:8 nos da un filtro mental específico para este proceso de renovación. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es pensamiento positivo superficial, sino disciplina mental estratégica que entrena tu mente para enfocarse en realidades superiores que producen estabilidad emocional.
La renovación mental también requiere que identifiques y rechaces activamente los pensamientos destructivos que contradicen el carácter y las promesas de Dios. Segunda de Corintios 10:5 nos da la estrategia militar específica. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este proceso requiere práctica diaria constante, como desarrollar un músculo físico en el gimnasio. Al principio será difícil, pero mientras más practiques la disciplina de rechazar mentiras y abrazar verdades, más automático y natural se volverá el proceso. La oración es otro componente esencial para desarrollar fortaleza mental. Filipenses 4:6-7 nos da una fórmula científica específica para la estabilidad mental. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración que fortalece mentalmente tiene 3 componentes no negociables: adoración reverente, intercesión específica y acción de gracias. Cuando oras correctamente, estableces una guardia militar divina alrededor de tu mente que impide que pensamientos destructivos tomen control de tu estabilidad mental. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado directo de pensamientos que perseveran en Dios en lugar de en los problemas. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas, y es contagiosa, inspirando esperanza en aquellos que están luchando. La meta final de desarrollar fortaleza mental a través de la fe es establecer un estilo de vida de victoria mental permanente, donde tu estabilidad emocional no depende de circunstancias variables, sino de verdades invariables que te mantienen firme independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Romanos 8:37 declara tu identidad verdadera. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu estatus de vencedor no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo en ti. La victoria mental permanente se mantiene a través de la dependencia continua del Espíritu Santo, que vive en ti y produce frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy es el momento de tomar la decisión más importante para tu salud mental y espiritual. Escribe en los comentarios: desde hoy haré que mi fe fortalezca mi mente en lugar de debilitarla. Porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un compromiso que activará la responsabilidad necesaria para sostener este cambio mental. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con 3 personas que necesiten entender que su fe puede ser una fuente de fortaleza mental. Recuerda, tu nivel de fortaleza mental no está determinado por tus circunstancias, sino por tu fe en Dios. No permitas que ni un día más pase viviendo con una mente frágil cuando tienes acceso a fortaleza mental sobrenatural a través de la fe. La fe verdadera no es un simple sentimiento o una esperanza vaga, sino una certeza inquebrantable basada en el carácter inmutable de Dios. Esta fe te da la capacidad de enfrentar cualquier situación con la certeza de que Dios está contigo y que todas las cosas trabajan para tu bien. La fe verdadera no depende de lo que tus ojos ven o de lo que tus emociones sienten, sino que está anclada en la verdad eterna de Dios. Cuando tu fe está correctamente fundamentada, tu mente se vuelve como una casa construida sobre roca sólida, capaz de soportar cualquier tormenta. La fe verdadera te da estabilidad mental porque está basada en verdades eternas, no en realidades temporales. Cuando tu fe está anclada en Dios, puedes enfrentar cualquier situación con la certeza de que Él está contigo y que todas las cosas trabajan para tu bien. La historia de Elías nos enseña que incluso los gigantes espirituales pueden enfrentar crisis mentales. Después de una gran victoria espiritual, Elías se desplomó mentalmente ante una amenaza humana. Este profeta poderoso,
que había visto fuego descender del cielo y había ejecutado a los profetas de Baal, se escondió bajo un árbol en el desierto, pidiendo a Dios que le quitara la vida. La crisis mental de Elías no era evidencia de falta de fe, sino de que incluso los gigantes espirituales necesitan aprender a usar su fe para fortalecer su mente. Dios no siempre nos da una experiencia mística para hacernos sentir mejor. A veces nos da comida, agua, descanso y nos muestra su presencia en el silbo apacible y delicado. Dios le enseñó a Elías que la fe verdadera no necesita espectáculos constantes para mantenerse fuerte, sino que puede encontrar a Dios en lo ordinario y en lo aparentemente insignificante. Tu fe necesita esta misma maduración. Necesitas dejar de buscar señales espectaculares para mantener tu estabilidad mental y aprender a encontrar fortaleza en la presencia constante de Dios, que no depende de milagros externos, sino de comunión interna. La fortaleza mental no llega automáticamente cuando tienes fe, sino que requiere un proceso deliberado e intencional de renovación mental. Romanos 12. 2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este proceso no es un ajuste superficial de actitud, sino una reestructuración completa de los patrones de pensamiento que han estado gobernando tu mente. Tu mente ha sido programada con mentiras sobre tu identidad, tu futuro, tus capacidades, tu valor, tu propósito y tu destino. Estas mentiras actúan como virus mentales que corrompen tu sistema psicológico, haciendo que interpretes cada situación desde una perspectiva de derrota y desesperanza. El problema fundamental de muchos cristianos es que, aunque han nacido de nuevo espiritualmente, siguen pensando con la mente vieja, carnal y no renovada. Sus pensamientos siguen siendo controlados por patrones de negatividad, temor, duda y desesperanza, lo que hace que su fe no los fortalezca mentalmente como debería. La renovación mental requiere que alimentes tu mente con verdades bíblicas específicas hasta que se conviertan en tu sistema operativo mental automático. No es suficiente leer la Biblia ocasionalmente o escuchar sermones los domingos. Necesitas meditar en la palabra de Dios diariamente, profundamente y persistentemente, hasta que sus verdades reemplacen las mentiras que han estado controlando tus pensamientos. Filipenses 4:8 nos da un filtro mental específico para este proceso de renovación. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es pensamiento positivo superficial, sino disciplina mental estratégica que entrena tu mente para enfocarse en realidades superiores que producen estabilidad emocional. La renovación mental también requiere que identifiques y rechaces activamente los pensamientos destructivos que contradicen el carácter y las promesas de Dios. 2 de Corintios 10:5 nos da la estrategia militar específica, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este proceso requiere práctica diaria constante, como desarrollar un músculo físico en el gimnasio. Al principio será difícil, pero mientras más practiques la disciplina de rechazar mentiras y abrazar verdades, más automático y natural se volverá el proceso. La oración es otro componente esencial para desarrollar fortaleza mental. Filipenses 4:6-7 nos da una fórmula científica específica para la estabilidad mental. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración que fortalece mentalmente tiene 3 componentes no negociables: adoración reverente, intercesión específica y acción de gracias. Cuando oras correctamente, estableces una guardia militar divina alrededor de tu mente que impide que pensamientos destructivos tomen control de tu estabilidad mental.
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado directo de pensamientos que perseveran en Dios en lugar de en los problemas. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas, y es contagiosa, inspirando esperanza en aquellos que están luchando. La meta final de desarrollar fortaleza mental a través de la fe es establecer un estilo de vida de victoria mental permanente, donde tu estabilidad emocional no depende de circunstancias variables, sino de verdades invariables que te mantienen firme independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Romanos 8:37 declara tu identidad verdadera. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu estatus de vencedor no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo en ti. La victoria mental permanente se mantiene a través de la dependencia continua del Espíritu Santo que vive en ti y produce frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy es el momento de tomar la decisión más importante para tu salud mental y espiritual. Escribe en los comentarios: desde hoy haré que mi fe fortalezca mi mente en lugar de debilitarla. Porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un compromiso que activará la responsabilidad necesaria para sostener este cambio mental. Para tener una fe y una mente fuerte, es esencial encontrar la paz que solo Dios puede dar. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto o problemas, sino una tranquilidad profunda que viene de confiar en Dios y en su plan para tu vida. Sin embargo, hay muchas cosas en la vida que pueden estar robándote esta paz y obstaculizando tu crecimiento en la fe. ¿Te has preguntado qué cosas podrían estar afectando tu paz interior? Quédate, porque te mostraré algunos factores que podrían estar influyendo sin que te des cuenta. ¿Quieres paz? Entonces empieza por escuchar esa voz suave del Señor que susurra en lo más profundo de tu alma. No se trata de quedarte en silencio para evitar discusiones o aparentar calma, sino de buscar ese sosiego interior que solo el Espíritu Santo puede dar. Porque muchas veces el ruido que roba tu paz no viene del mundo exterior, sino de adentro, de tus pensamientos ansiosos, de tus temores no confesados, de hábitos que arrastras sin darte cuenta. Hay cadenas invisibles que consumen tu energía día tras día. Y si no las llevas a los pies de Cristo, seguirás sintiéndote agotado, vacío, aunque todo en tu entorno parezca estar en orden. Este no es un mensaje para añadir más peso, sino para soltarlo, para detener el bullicio de tu alma y entregarte al Señor, que dijo en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si anhelas esa paz, guarda silencio ante el Señor y comienza a desprenderte en oración y obediencia de todo aquello que no viene de Él. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto sencillo, pero poderoso. Escribe en tu corazón esta frase y si puedes, compártela. Me comprometo a soltar y vivir en la paz de Cristo. Esto no es solo una declaración, es una oración que nace de un corazón dispuesto, porque cuando declaras con fe, grabas en tu espíritu una verdad que transforma. Así comienza el proceso, paso a paso, de hacer de la paz tu estado natural, no por fuerza humana, sino por la gracia de Dios. Empezamos. Número 1, elimina el hábito de vivir para los demás en lugar de vivir para Dios. Vivimos rodeados de voces, expectativas, exigencias, juicios que nos han acompañado desde la infancia. Desde pequeños nos enseñaron, directa o sutilmente, a encajar, a agradar, a obedecer modelos humanos, que debíamos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos estudiantes, pero rara vez se nos enseñó a ser fieles al propósito de Dios para nuestras vidas. Así fue como comenzamos a construir una existencia que no se cimenta en la roca,
sino en la arena de la aprobación ajena. Escogemos caminos porque otros los aplauden. Nos disfrazamos con sonrisas cuando por dentro lloramos. Decimos sí por miedo, cuando nuestro corazón grita no. Y en ese proceso vamos apagando la voz del Espíritu que quiere guiarnos. Cuando vives para agradar a los demás, pierdes el rumbo. Puedes tener logros, recibir aplausos, aparentar alegría, pero por dentro algo falta. Y es que en lo profundo sabes que no estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti. Si cada decisión nace del temor al rechazo, de la necesidad de ser aceptado o de la presión del entorno, tarde o temprano te sentirás perdido, cansado y desconectado de tu identidad verdadera en Cristo. La auténtica felicidad no se halla en complacer a todos. Viene de caminar en obediencia al Señor, de tomar decisiones que aunque a otros les parezcan insensatas, tú sabes que honran a Dios y traen paz a tu alma. Porque tú, y solo tú, vivirás con las consecuencias de cada elección. Y nadie más que el Señor conoce a profundidad lo que te hace vibrar, lo que te apasiona, lo que te mueve. Vivir para ti no significa vivir en egoísmo, significa vivir en comunión con el propósito que Dios puso en ti. Significa callar el ruido del mundo para escuchar la voz del buen pastor. Significa priorizar lo eterno por encima de lo momentáneo. La palabra nos enseña en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La psicología puede estudiar el bienestar, pero la palabra de Dios es quien sana verdaderamente. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, nuestra alma se alinea con la voluntad del Creador. En cambio, cuando buscamos cumplir estándares que no vienen de Dios, cosechamos ansiedad, frustración y vacío. Autenticidad no es solo una cualidad humana, es un fruto del Espíritu cuando vivimos en libertad. Como enseña 2 Corintios 3, versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cómo se empieza ese camino? Con honestidad delante de Dios, con el valor de orar y decirle: Señor, muéstrame si estoy viviendo por ti o por los hombres. Haz una pausa, toma una libreta, escribe tus sueños, tus metas y pregúntate en oración: ¿esto lo quiero porque viene de Dios o porque lo esperan de mí? Si descubres que tus pasos no están siendo dirigidos por el Espíritu, es tiempo de volver al altar y entregar tus planes. Y haz espacio para aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez es algo sencillo, un talento que habías olvidado, una pasión dormida, una vocación aún sin explorar. No importa cuán pequeño parezca el paso, si lo das por fe, el Señor lo usará. Cada acto de obediencia es un ladrillo en la edificación del propósito eterno. Y cuando empiezas a vivir así, todo cambia. Respiras con libertad, duermes en paz, tomas decisiones con claridad. Entiendes que no necesitas agradar a todos para ser amado, porque ya fuiste amado con amor eterno por aquel que dio su vida por ti. Ya no necesitas encajar, porque el reino de Dios no es de apariencias, es de verdad. En el mundo se alaba la autosuficiencia, pero en el reino se honra al que se rinde a la voluntad divina. Y si aún dudas, mira a los héroes de la fe. Abraham salió de su tierra por obediencia. Moisés se enfrentó a Faraón porque escuchó a Dios. No buscaron complacer al mundo, buscaron agradar al Señor. Y tú también puedes hacerlo. Cuando dejas de vivir para agradar, comienza una transformación silenciosa pero profunda. Tu carga se aligera, tu energía se enfoca en lo que edifica. Y en esa autenticidad en Cristo encuentras una paz que no se compra ni se consigue con aplausos. Una paz que supera todo entendimiento. Como lo dice Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque entonces, y solo entonces, estás exactamente donde debes estar, siendo exactamente quien Dios te llamó a ser. Número 2, elimina el autosabotaje y los pensamientos negativos. Hay una voz en tu mente que te susurra que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que no eres digno de las bendiciones de Dios, que te falta algo, que vas a fallar. Esa voz, aunque suene como tuya, no lo es. Es el eco de años de dudas, miedos heredados, críticas no procesadas, fracasos malentendidos. Es una voz que trata de mantenerte en el pasado, que intenta gobernar tu presente. Si no la reconoces, si no la enfrentas, terminará saboteando todo lo que Dios tiene preparado para ti. El autosabotaje no es solo una idea, es una fuerza real que frena tu caminar, que apaga tus sueños, que arruina las oportunidades que Dios quiere que aproveches. Y el problema con el autosabotaje es que es astuto, se disfraza de prudencia, de cautela, de humildad. Esa voz te dice: no lo intentes, vas a fallar, no te hagas ilusiones, esa meta no es para ti, no eres tan bueno como crees. Y lo peor es que, a veces, escuchamos esa voz, le damos poder y la creemos. La razón es que suena como nosotros, y con el tiempo nos hemos acostumbrado tanto a escucharla que ya no la cuestionamos. Pero déjame decirte esto, ese pensamiento no es la verdad, es solo una mentira, una historia que te has contado a ti mismo. Y como toda historia, puede ser reescrita. Cambiar esa narrativa interna no es un lujo, es una necesidad, porque cada pensamiento negativo que dejas crecer en tu mente es como una semilla que siembras en contra de ti mismo. Con el tiempo, esa semilla dará frutos amargos como inseguridad, miedo, ansiedad, parálisis. Pero lo glorioso es que tú tienes el poder de sembrar lo contrario. Puedes elegir sembrar pensamientos de fe, afirmaciones que te fortalezcan, creencias que te impulsen a vivir conforme al propósito que Dios tiene para ti. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo, sino de edificar una relación nueva contigo mismo, una relación basada en la compasión, el respeto y la fe en lo que Dios ha hecho en ti. Y la ciencia lo confirma, pero más importante aún, la palabra de Dios nos enseña el poder de nuestras palabras. En Proverbios 18, versículo 21, se nos recuerda: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los estudios científicos han demostrado que las afirmaciones positivas tienen un impacto real en nuestra mente. Activan las áreas de nuestro cerebro relacionadas con el pensamiento positivo y la autoevaluación. Literalmente, empiezas a reconfigurar tu mente y no necesitas horas de meditación complicadas ni fórmulas sofisticadas. Solo se necesita constancia, voluntad y el hábito diario de no permitir que la voz del miedo sea más fuerte que la voz del propósito que Dios ha puesto en tu vida. El ejercicio es simple, pero poderoso. Cuando aparezca un pensamiento negativo, detente, obsérvalo y no luches contra él. No lo reprimas, solo reconócelo. Ahí está de nuevo, queriendo sabotearme. Luego reemplázalo con una afirmación de fe, una declaración que te devuelva el poder que Dios te ha dado. Dile en voz alta: estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Merezco avanzar, incluso si tengo miedo. Puedo confiar en mí mismo, porque Dios está conmigo. Escríbelas, repítelas, siéntelas, no porque sean mágicas, sino porque cada vez que las repites, estás entrenando a tu mente para vivir desde la fe, no desde el temor. Con el tiempo, estos pequeños actos de fe generarán un cambio profundo. Comenzarás a tomar decisiones con más seguridad, te atreverás más, criticarás menos y dejarás de sabotear tus intentos de crecimiento, porque entenderás que tu peor enemigo no está afuera, está dentro de ti.
Pero también descubrirás que tu mayor aliado, tu mayor fortaleza, también está allí. Y serás capaz de elegir de qué voz vas a alimentarte. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 10, versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No somos esclavos de nuestros pensamientos ni de nuestras emociones. Y cuando cambias tu narrativa, cambias tu destino. Ya no caminas con el peso del no puedo o el no merezco, sino con una nueva certeza, la certeza de que eres capaz, valioso y digno. Esa certeza no solo transforma lo que haces, sino cómo te ves. Y cuando cambias cómo te ves, transformas cómo vives. Dejas de sabotearte porque entiendes que tu mente no tiene que ser una cárcel, puede ser tu libertad en Cristo. Número 3. Hay momentos en los que el Señor nos llama a discernir con sabiduría, a examinar quiénes caminan con nosotros y qué ocupaciones llenan nuestros días. No todos los que están a tu lado fueron enviados por Dios para edificarte. Algunos, sin intención de hacer daño, terminan robándote la paz, agotando tu ánimo, apagando tu fuego interior, no porque sean malos, sino porque no caminan bajo la misma luz, no comparten tu fe, ni tienen hambre de lo eterno. La palabra dice en Amós 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y es que hay conversaciones que lejos de edificar, te dejan vacío. Hay compromisos que aceptas solo por quedar bien, pero que te alejan de tu propósito. Relaciones donde ya no puedes ser tú mismo, donde finges para encajar, cuando en realidad fuiste creado para reflejar la imagen de Cristo, no para moldearte según este mundo. Tú no estás aquí para complacer a todos, sino para cumplir la voluntad del Padre. Él te diseñó con un propósito, y parte de ese llamado es aprender a escoger con quién compartes tu tiempo, tu mente, tu corazón. No todos pueden permanecer en tu círculo íntimo. Aunque los ames, aunque compartan una historia, hay vínculos que te atan a lo que ya fue, a lo que Dios ya te pidió dejar atrás. Hay quienes viven atrapados en la queja, en el conflicto, en el drama, y cada vez que te acercas a ellos, tu luz se apaga un poco más. Salen llenos, pero tú quedas drenado. Son relaciones donde no hay espacio para tu crecimiento, donde no se escucha la voz del Espíritu, donde no puedes florecer. Y lo mismo sucede con ciertas actividades. Vives ocupado, pero no estás avanzando. Llenas tu agenda con cosas sin fruto eterno, solo para no enfrentar el silencio, cuando en realidad es en ese silencio donde Dios susurra. Ocupas tu tiempo por temor a sentirte inútil, pero al hacerlo, pospones lo que realmente importa: tu comunión con el Señor, tu llamado, tu alma. Quitar no es rechazar con odio, es reconocer que eres un mayordomo de lo que Dios te dio, y eso incluye tu energía, tu mente, tu cuerpo. Establecer límites es un acto de obediencia, es decirle al Señor: creo que soy digno de estar en entornos donde tu paz gobierne, donde se me valore como hijo tuyo, donde tu espíritu pueda fluir sin estorbo. Si algo o alguien interfiere con esa paz, tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad de poner distancia. Porque si tú no cuidas lo que Dios depositó en ti, ¿quién lo hará? Esto no es solo una cuestión emocional. Incluso la ciencia confirma lo que la palabra ya nos enseñó. El entorno influye en tu bienestar. El estrés, la ansiedad, el cansancio profundo muchas veces nacen de relaciones tóxicas, de ambientes donde no hay fe, ni esperanza, ni amor. Proverbios 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es decir, tu entorno no solo afecta tus emociones, sino también tu cuerpo, tu espíritu, tu destino. Haz la prueba, toma una hoja, escribe los nombres de aquellos
con quienes más tiempo compartes. Pregúntate, ¿cómo me siento después de estar con esta persona? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay gratitud? ¿O quedo drenado, confundido, cansado? Haz lo mismo con tus rutinas. ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿Qué hábitos mantienes solo por costumbre, aunque ya no te edifican? ¿Cuántas cosas haces solo por quedar bien con los hombres, pero sin consultar al Señor? Todo lo que no te acerca a Dios, te aleja. Todo lo que no fortalece tu fe, la debilita. No se trata de cortar de raíz con todo, sino de empezar a ordenar. Menos tiempo con quienes te roban la paz. Menos espacio para lo que no glorifica a Cristo. Menos atención al ruido del mundo. Más tiempo en oración, más espacio para su palabra, más intención en tus decisiones, porque al final del día, tu energía es un don del Señor. Y cuando la malgastas, estás descuidando el templo que Él te confió. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros, y por eso debemos cuidar con temor reverente lo que Él nos dio. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Pero yo te digo, el alma se transforma bajo la luz con la que se alimenta cada día. Y esa luz debe ser Cristo. Rodearte de lo que nutre tu fe no es una opción, es una necesidad. Cuando haces ese filtro con la guía del Espíritu Santo, empiezas a ver la diferencia. Despiertas con más gozo, tomas decisiones con más sabiduría, vives con un corazón más ligero. Ya no estás librando batallas que no te pertenecen, porque tu enfoque ha vuelto a lo eterno. Tu energía regresa y con ella la visión, la paz, la fuerza que viene del Señor. Ya no sobrevives, empiezas a edificar, a caminar con propósito, porque cuando tu entorno ya no te drena, puedes por fin enfocarte en lo que realmente importa, tu llamado, tu caminar con Dios, tu transformación. Número 4, es hora de dejar atrás el hábito de procrastinar, de posponer tus sueños. Los sueños no mueren de un día para otro, mueren en silencio, lentamente, entre excusas, distracciones y promesas vacías de mañana empiezo. Todos tenemos metas, ideas y proyectos que nos apasionan, pero por alguna razón seguimos postergándolos. Nos decimos a nosotros mismos que aún no es el momento, que no estamos listos, que necesitamos más tiempo, más recursos, más claridad. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida sigue su curso. Los días se convierten en semanas, las semanas en años, y cuando finalmente miramos atrás, nos damos cuenta de que seguimos en el mismo lugar, soñando en lugar de hacer, pensando en lugar de actuar. La procrastinación es uno de los autosabotajes más sutiles y peligrosos. Se disfraza de prudencia, de planificación, incluso de perfeccionismo. Nos dice, espera un poco más, primero ordena esto, asegúrate de aquello, pero en realidad lo único que hace es mantenernos paralizados. La verdad es que nunca habrá un momento ideal, nunca te sentirás completamente listo. Y si sigues esperando que todo se alinee perfectamente para empezar, te quedarás esperando toda tu vida. El cambio, el progreso, el crecimiento, todo empieza cuando decides actuar a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de no tenerlo todo claro. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cada vez que postergas una acción que sabes que te acercaría a tu propósito, estás enviando un mensaje inconsciente a tu mente. No soy capaz todavía. Esto no es tan importante. No lo merezco aún. Y ese mensaje se repite, se refuerza, se convierte en parte de tu identidad. Pero si hoy, aunque sea con un solo paso, decides moverte hacia lo que quieres, algo cambia.
Tu mente empieza a entender que sí eres capaz, que sí estás avanzando, que sí lo estás intentando. Y eso, por pequeño que parezca, marca la diferencia. Porque la confianza no se construye pensando, se construye actuando. La ciencia lo confirma. Diversos estudios han demostrado que tomar acción inmediata, incluso en cosas pequeñas, reduce significativamente la procrastinación. Se activa el sistema de recompensa del cerebro, se genera una sensación de logro y eso alimenta tu motivación. Es un ciclo virtuoso. Actúas, ves resultados, te motivas, vuelves a actuar. Pero ese ciclo no puede comenzar si no rompes con la inercia del luego lo hago. Porque si no tomas el control de tus decisiones, tus hábitos lo harán por ti. Y la costumbre de postergar, una vez arraigada, es difícil de romper. Haz el ejercicio. Piensa en una meta que realmente te importe. No una obligación, no una meta impuesta por otros, sino algo que tú deseas profundamente. Puede ser empezar ese proyecto que llevas años imaginando. Cambiar de carrera, escribir un libro, aprender una habilidad, mejorar tu salud, comenzar una rutina, lo que sea. Y ahora, hoy mismo, da un primer paso, uno pequeño pero real. Puede ser escribir una página, hacer una llamada, investigar algo, inscribirte a un curso, salir a caminar. No importa el tamaño, importa el gesto, porque al hacerlo estarás enviando un mensaje distinto. Esto me importa y estoy dispuesto a empezar. La palabra de Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo, como se dice en Efesios 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos qué queremos hacer con él. Así que, ¿por qué seguir aplazando lo que le da sentido a tu existencia? Cuando dejas de procrastinar y empiezas a actuar, aunque sea en medio del miedo y la duda, algo poderoso ocurre dentro de ti. Empiezas a confiar más en ti mismo. Te das cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener la voluntad de empezar. Y esa voluntad te transforma. Tu mente se aclara, tu energía se enfoca, tu motivación se enciende. Ya no sientes que estás en pausa, sientes que estás en camino. Y eso, solo eso, cambia toda tu experiencia de vida. Porque los sueños no se cumplen con deseos, se cumplen con acción. Y no hay acción más valiente que la de empezar hoy, aquí, ahora, sin garantías, sin perfección, pero con determinación. Que este sea el momento en el que dejes de esperar y empieces a construir. Porque tu vida no se transforma en el futuro, se transforma hoy, en el momento exacto en el que decides que ya no vas a seguir postergando lo que naciste para hacer. Número 5. Eliminar la creencia de ser víctima de las circunstancias. Hay una idea que se instala muy temprano en muchos de nosotros, la de que somos víctimas de lo que nos pasó, víctimas de nuestros padres, de la sociedad, de la falta de oportunidades, del destino, del pasado. Y sí, claro que hay heridas reales, injusticias reales, situaciones que no elegimos y que dolieron, pero quedarnos atrapados en esa narrativa es como vivir con las manos atadas, es entregarle todo nuestro poder a lo externo. Es decir, no soy yo quien decide, son las circunstancias las que mandan. Y cuando adoptamos esa mentalidad, dejamos de ser protagonistas de nuestra historia para convertirnos en simples observadores, esperando que algo cambie por fuera sin cambiar nada por dentro. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vivir como víctima suena a protección, pero en realidad es una cárcel. Es una forma de no asumir responsabilidad. Porque mientras sigamos culpando al mundo, no tenemos que mirar hacia adentro.
No tenemos que reconocer nuestros miedos, nuestros hábitos, nuestras decisiones. Pero ahí está el punto. Lo que nos define no es lo que nos pasó, es lo que hacemos con eso. Puedes haber tenido un pasado difícil, puedes haber atravesado situaciones dolorosas. Eso es real, pero también es real tu capacidad de respuesta, tu poder de decidir qué haces con ese dolor, con esas secas cicatrices, con ese camino. Aceptar responsabilidad no significa culparse. Hermanos, quiero que comprendáis algo muy importante. No se trata de cargar con todo como si fuera tu culpa. No, hermanos, lo que realmente necesitamos entender es que, aunque no elegimos las circunstancias que nos han tocado vivir, sí podemos elegir nuestra respuesta. Y en esa elección, en ese acto de fe, encontramos nuestra verdadera libertad. Es en esa elección donde recuperamos el control, porque ya no estamos esperando que las condiciones externas cambien. Nosotros cambiamos. Por el poder de Cristo, nosotros cambiamos. La Escritura nos enseña que no estamos llamados a vivir como víctimas, sino como vencedores, como hijos e hijas de un Dios que nos ha dado la autoridad para levantarnos, para caminar en fe. En Filipenses 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es Cristo quien nos da el poder para cambiar nuestra vida. Ya no estamos esperando que el mundo nos dé permiso. Nosotros nos damos permiso a nosotros mismos a través de la gracia de Dios, y eso nos transforma. El Señor nos llama a ser más que simples reactivos ante la vida. Él nos ha llamado a ser constructores, a edificar sobre la roca firme de su palabra. La vida cristiana no es esperar a que todo cambie a nuestro alrededor, sino comenzar a cambiar por dentro con el poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5, versículo 17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Al hacer este cambio de mentalidad, de actitud, comenzamos a vivir de una manera que honra a Dios y refleja su poder en nuestras vidas. Quiero que tomes un momento, hermano o hermana, y pienses en una situación difícil que estés atravesando o que hayas vivido, algo que todavía te duele, que quizás sientes que te limita. Y quiero que te hagas una pregunta con toda sinceridad: ¿qué parte de esto puedo transformar yo? ¿Qué puedo hacer diferente? No se trata de justificar lo que sucedió. No se trata de quedarnos atrapados en el pasado, sino de recuperar el control de nuestra vida por la gracia de Dios. Como dice en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, después de hacer ese examen sincero, quiero que des un paso pequeño pero concreto. Tal vez sea hablar con alguien, cambiar un hábito, buscar ayuda o tomar una decisión diferente. Ese paso es un acto de fe, es un acto de rebelión contra la narrativa de víctima. Es decirle a la vida: no sé cómo va a terminar esto, pero en Cristo yo no me quedo esperando, yo avanzo. Porque ya no estamos viviendo desde la impotencia, estamos viviendo desde el poder que Cristo nos ha dado. La Escritura nos enseña en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no eres lo que te hicieron, no eres lo que te ocurrió en el pasado, eres lo que el Señor dice que eres, y eres lo que eliges ser en Cristo. No eres tus circunstancias, eres la actitud que tomas frente a ellas. Y cuando tu actitud cambia, tu vida entera cambia con ella. Como dice en Proverbios 3, versículos 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando comienzas a cambiar tu mentalidad, a ver las dificultades no como muros, sino como oportunidades para ver el poder de Dios en acción, todo empieza a moverse en tu vida.
Tu energía cambia, tu visión se expande. Ya no estás esperando que la vida te salve, porque en Cristo eres un vencedor. Estás construyendo la persona que Dios te ha llamado a ser. Claro, los desafíos seguirán, habrá momentos difíciles, pero ya no los enfrentas desde la desesperación. Los enfrentas con fe, con acción, con la fuerza de Cristo que vive en ti. Y ese cambio de perspectiva no solo te fortalece, te libera, porque ahora entiendes que la vida no se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con eso. Y como dice en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando eliges cómo responder, cuando tomas las riendas de tu vida, dejas de sobrevivir a las circunstancias y comienzas realmente a vivir. Número 6. Hermanos y hermanas, hoy en día más que nunca nos encontramos rodeados de imágenes de vidas ajenas, vidas que parecen perfectas. Cada vez que miramos nuestras pantallas, vemos cuerpos ideales, relaciones felices, éxitos profesionales y viajes que parecen sacados de un sueño. Y sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestra vida con una vara que no es nuestra. Nos comparamos, nos preguntamos por qué no hemos alcanzado esas metas. ¿Por qué no nos vemos así? ¿Por qué no tenemos lo que otros parecen tener? Pero lo que olvidamos es que estamos comparando nuestra vida entera con una versión editada y cuidadosamente seleccionada de la vida de alguien más. La comparación, hermanos, es una trampa. Y no es solo una trampa mental, es una trampa que consume nuestra energía, que contamina nuestra paz interior y nos aleja de lo que realmente importa, nuestro propio caminar con el Señor. La Escritura nos dice en 2 Corintios 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos entre los que se alaban a sí mismos, ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Pero ellos, midiéndose por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sabios. Hermanos, cuando estamos demasiado enfocados en lo que hacen los demás, dejamos de ver lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Dejan de brillar nuestros logros, nuestros esfuerzos, nuestros avances. Y lo que Dios ha hecho en nosotros empieza a perder su valor porque estamos demasiado ocupados mirando las vidas de los demás. Es muy fácil caer en la trampa de sentir que nos falta algo, que no somos suficientes, que estamos atrasados en comparación con los demás. Eso nos frustra, nos paraliza, nos desconecta de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Vivimos en una mentalidad de escasez, como si la vida fuera una competencia en la que siempre vamos perdiendo. Pero hermanos, la verdad es otra. Cada vida tiene su propio ritmo, su propio proceso, y no todos florecemos al mismo tiempo ni de la misma manera. En Eclesiastés 3, versículo 1, el Señor nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algunos caminos se ven espectaculares desde afuera, pero a veces están vacíos por dentro, y hay otros caminos que, aunque más discretos, están llenos de significado y propósito. La clave está en dejar de mirar a los costados y empezar a mirar hacia adentro, a nuestra propia vida. Pregúntate, ¿qué es éxito para ti, hermano? ¿Qué es felicidad para ti? Y sobre todo, ¿qué es lo que tú deseas para tu vida? Más allá de lo que el mundo te dice que deberías querer. La ciencia incluso ha demostrado lo que la Escritura nos enseña. Aquellos que se comparan constantemente con otros reportan niveles más altos de ansiedad, depresión y baja autoestima. Pero aquellos que cultivan la gratitud y se enfocan en lo que ya tienen, en lo que Dios les ha dado, experimentan mayor plenitud y bienestar. Como dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Hermanos, cuando te comparas,
pierdes el presente. Te impide disfrutar lo que ya tienes, porque estás tan enfocado en lo que te falta. Y si no rompes con este hábito, puedes tenerlo todo y seguir sintiéndote vacío. Te invito a hacer un ejercicio hoy mismo. Piensa en una ocasión reciente en la que te comparaste con alguien. Tal vez fue al ver una publicación, escuchar una historia o notar un logro ajeno. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿En qué parte de tu corazón tocó esa comparación? ¿Qué mensaje interno activó en ti? Y ahora cambia el enfoque. Mira tu camino, hermano. Mira lo que has superado, lo que has aprendido, lo que has logrado por la gracia de Dios. Reconócelos. Agradécele a Dios por cada uno de esos pasos. No para conformarte, sino para reconectar con tu historia. Porque nadie ha vivido lo que tú viviste. Nadie ha caminado en tus zapatos. El Señor nos enseña en Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tu vida, tus pasos son únicos. No tienes que compararte con nadie, porque Dios tiene un plan único y perfecto para ti. Cuando dejas de mirar afuera y comienzas a enfocarte en lo que Dios ha hecho en ti, todo cambia. La comparación es una trampa, pero cuando miras tu vida desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho, la paz comienza a llenar tu corazón. Hermano, cuando dejas de compararte, algo hermoso sucede, te liberas. Ya no estás corriendo carreras que no elegiste. Ya no te desgastas tratando de alcanzar estándares que no te representan. Empiezas a disfrutar más del proceso, de lo que estás construyendo con tus manos, de lo que estás sanando, aprendiendo y creciendo en el Señor. Tu autoestima se fortalece, no porque seas mejor que otros, sino porque finalmente estás reconociendo lo valioso que ya eres en Cristo. Y eso se nota, se siente, se transmite a los demás, porque al final del día no viniste a esta vida a ser una copia de alguien más. Viniste a ser tú, la persona que Dios creó y destinó para ser. Y ese tú florece cuando dejas de mirar afuera y te atreves a mirar adentro, en busca de la paz y la verdad que solo Él puede darte. Número 7. La compulsión por estar siempre ocupado. Hermanos y hermanas, hay una trampa que muchos de nosotros caemos creyendo que es una virtud, pero en realidad es una forma silenciosa de abandonarnos a nosotros mismos. La compulsión por estar siempre ocupados. Nos han convencido de que estar constantemente ocupados es sinónimo de valor, que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo el tiempo, que la productividad constante es la única manera válida de vivir. Y así llenamos nuestras agendas, saltamos de tarea en tarea, sentimos culpa por descansar y ansiedad por no hacer más. Pero detrás de ese frenético ritmo de vida, muchas veces lo que está presente es el miedo. Miedo a enfrentarnos al silencio, miedo a sentir, miedo a pensar. Hermanos, estar siempre ocupado no es lo mismo que ser productivo. Hay personas que hacen mucho, pero avanzan poco. Viven en piloto automático, apagando fuegos, tachando cosas de la lista, cumpliendo compromisos, pero sin dirección, sin intención, sin propósito. Y lo más peligroso es que en medio de este torbellino de actividad, se olvidan de sí mismas, se olvidan de respirar, de escuchar, de vivir. Creen que pueden posponer el descanso, la pausa, la reflexión, pero el cuerpo no olvida, la mente no olvida. Tarde o temprano, esa sobrecarga se cobra su precio. La ansiedad, el agotamiento, el vacío. La paz interior no se encuentra en hacer más, se encuentra en hacer mejor. La Escritura nos habla acerca de la importancia del descanso. En Mateo 11, versículo 28, Jesús nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Hermanos, es un mandato de nuestro Señor. El descanso no es un lujo, es una necesidad, es un regalo de Dios para nosotros. En elegir con conciencia en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. En entender que descansar no es perder el tiempo, es nutrirlo. Que detenerse no es retroceder, es tomar impulso. Que el silencio no es un enemigo, es un maestro. Porque cuando nos permitimos parar, empezamos a escuchar lo que el ruido de la actividad constante no nos dejaba escuchar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos hace bien? Y qué ya no tiene sentido en nuestra vida. Y esto no es solo una enseñanza bíblica, sino también respaldada por la ciencia. Diversos estudios han demostrado que las personas que no descansan adecuadamente, que viven bajo una presión constante de estar ocupadas, desarrollan más estrés crónico, trastornos del sueño, ansiedad y un menor sentido de satisfacción con la vida. El agotamiento no es solo cosa de los altos ejecutivos. Puede sucederle a cualquiera que haya hecho del estar siempre ocupado su identidad. Hermanos, el descanso es esencial. No es un lujo, es una necesidad biológica, emocional y mental. Haz el ejercicio. Observa tu día a día. ¿Cuántos momentos de silencio tienes? ¿Cuánto tiempo pasas solo contigo mismo? Sin estímulos, sin notificaciones, sin tareas. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por simplemente descansar? Hermanos, es hora de cambiar esa narrativa. Programa espacios para no hacer nada. Sal a caminar sin rumbo. Siéntate en silencio. Respira. Desconéctate. Y no te sientas mal por hacerlo. Esos momentos son tan importantes como cualquier tarea. Son el terreno fértil donde nacen la claridad, la creatividad, la calma. La vida cristiana no debe ser un constante ajetreo. Dios nos llama a vivir en paz, a caminar en calma. Los sabios nos enseñan que el valor de la vida no está en lo que hacemos, sino en cómo vivimos. Y cuando entendemos esto, el descanso ya no es visto como algo negativo, sino como una bendición de Dios. Cuando haces espacio para la reflexión, para el silencio, para la pausa, empiezas a vivir con propósito, no por inercia. Y cuando sueltas esa compulsión de estar ocupado, algo profundo comienza a cambiar. Ya no vives apurado, vives presente. Ya no haces por hacer, haces con sentido. Empiezas a escuchar más a tu cuerpo, tus emociones, tu intuición. Hermanos, la vida no se trata de cuántas cosas lograste hacer en el día, sino de cómo te sentiste mientras las hacías. Empiezas a valorar más la calidad de tu presencia que la cantidad de tus acciones. Porque en realidad no viniste a esta vida para estar siempre ocupado. Viniste a experimentarla, a vivirla desde la calma, la conciencia y el equilibrio. Y eso solo se logra cuando haces las paces con el descanso, cuando entiendes que parar también es avanzar, que respirar también es crecer, que estar contigo mismo, en silencio, en pausa, también es una forma de crear. Así que deja de correr por inercia, haz espacio, crea pausas y descubre la profundidad que hay en vivir desde la calma, no desde la prisa. Ahí es donde empieza la verdadera paz. Como nos enseña Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Número 8. Eliminar la dependencia de la validación ajena. Hermanos, vivimos una gran parte de nuestras vidas buscando la aprobación de los demás, esperando una palmada en la espalda, un bien hecho, un te apoyo o un simple me gusta. Desde pequeños nos enseñaron que nuestro valor depende de encajar, de agradar, de cumplir con las expectativas de otros. Y de esta manera comenzamos a edificar una identidad basada en lo que otros piensan de nosotros. Cambiamos la manera de hablar, nuestras decisiones, incluso nuestros sueños, todo para recibir una validación que por más que llegue, nunca parece ser suficiente.
Porque cuanto más dependemos de la aprobación externa, más inseguridad sembramos en nuestro corazón. Y esa inseguridad, queridos hermanos, nos ata, nos limita y nos aleja de nuestra verdadera identidad en Cristo. La búsqueda constante de aprobación es una trampa que nos hace creer que necesitamos el permiso de los demás para ser quienes somos. Hermanos, la verdadera libertad se encuentra en entender que no necesitamos la validación del mundo para caminar en el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 1, versículo 10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos vivir con la certeza de que nuestra identidad no depende de lo que el mundo piense de nosotros, sino de lo que Dios dice que somos. La aprobación humana nunca será suficiente, porque siempre estaremos buscando más, siempre habrá una nueva expectativa que llenar. Lo que realmente necesitamos es la validación que viene de dentro, de saber que somos aceptados y amados por el Señor tal como somos, y que estamos siendo obedientes a su llamado. La validación externa es como una máscara que nos ofrece alivio por un momento, pero que nos agota con el tiempo, porque mantenerla requiere un esfuerzo constante. Nos desconectamos de nuestra verdadera esencia, de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. En 1 Juan 3, versículo 1, se nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La única validación que verdaderamente nos sostiene es la que proviene de la verdad que encontramos en Cristo. Cuando confiamos en nuestro propio juicio, cuando tomamos decisiones guiados por el Espíritu Santo, aunque el mundo no lo apruebe, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando dejamos de depender de la validación externa, algo maravilloso ocurre. Comenzamos a ser más auténticos, más libres y más creativos, porque no estamos actuando por miedo, sino por la confianza que tenemos en Cristo. Cuando vivimos de acuerdo a la verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones, nos damos cuenta de que nuestro valor no se negocia, que no necesitamos demostrar nada a nadie para ser dignos del amor de Dios. En Romanos 8, versículo 31, leemos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra identidad no depende de la opinión de los demás, sino del amor eterno de Dios. Ahora, hermanos, quiero que reflexionen. ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo al juicio ajeno nos haya frenado? ¿Cuántas veces hemos dicho sí cuando queríamos decir no, solo para no decepcionar a los demás? Les invito a que den un paso de fe. Pregúntense, ¿qué harían si no necesitaran la validación de nadie? ¿Qué decisiones tomarían si supieran que no serán juzgados? Esas respuestas nos conducen de vuelta a la autenticidad que Dios quiere para nosotros. Cuando soltamos la necesidad de la aprobación externa, comenzamos a vivir con más libertad. Nuestras relaciones se vuelven más genuinas, nuestra mente se calma y nuestra energía se renueva. Ya no estamos viviendo para agradar a los demás, sino para honrar a Dios en todo lo que somos y hacemos. Hermanos, esa es la verdadera libertad. Vivir desde el amor propio que viene de saber que somos hijos de Dios y que en Él ya somos completos. Y cuando vivimos de esta manera, no necesitamos la aprobación de los demás, porque ya nos tenemos a nosotros mismos. Y eso en Cristo es suficiente. Número 9. Hay algo que el Señor quiere que entendáis. No se trata de cargar con el peso de la culpa y el remordimiento,
La culpa es como esa voz silenciosa que te acompaña incluso cuando todo parece estar bien a tu alrededor. Es esa sensación que aparece en la calma, en la quietud de la noche, cuando tu mente ya no está ocupada y comienzas a escuchar pensamientos como si tan solo hubiera hecho esto diferente o no debía haber dicho eso. El arrepentimiento se clava en el pecho como una piedra, manteniéndote mirando hacia atrás, reviviendo lo que ya no puedes cambiar. Pero vivir con culpa es como intentar caminar con una cadena atada al tobillo. Te detiene, te pesa, te drena. Y lo más doloroso es que, aunque pienses que sentir culpa es una forma de castigo justo o una manera de redención, en realidad es solo una forma de quedarte estancado. Hermanos, la culpa no arregla lo que pasó. Lo único que puede restaurar lo que se rompió es la conciencia, el aprendizaje y la acción. En 1 Juan 1, versículo 9, la Escritura nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No eres la persona que cometió ese error. Eres alguien que ha tenido el valor de enfrentar ese error, aprender de él y decidir hacerlo mejor. El arrepentimiento no te da paz. Lo que te la da es el perdón. Y ese perdón comienza por ti mismo. El perdón no es justificar lo que hiciste, no es olvidar lo que pasó, no es hacer como si nada hubiera ocurrido. Es mirar de frente lo que fue, reconocerlo, aprender de ello y soltarlo. Es decirte a ti mismo: hice lo que pude con el entendimiento que tenía en ese momento, pero hoy elijo hacerlo mejor. Y esa elección es lo que te transforma, porque cuando tomas esa decisión, dejas de ser prisionero del pasado para convertirte en el creador de tu presente. Estás soltando la culpa, no para evadir responsabilidad, sino para dejar de vivir esclavo de algo que ya no puedes cambiar. Como nos enseña Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? La ciencia también ha confirmado lo que la palabra nos dice. Investigaciones han demostrado que el acto de perdonar, incluso a ti mismo, reduce los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Aquellos que practican el perdón reportan una mayor satisfacción con la vida y una mejor salud mental, porque el perdón libera, calma y sana. Y hermanos, ustedes merecen esa sanación. No se trata de negar el pasado, sino de no quedarse atrapado en él. En Filipenses 3, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Quiero que practiques algo ahora mismo. Cierra los ojos y piensa en aquello que aún cargas con culpa. Tal vez una palabra dicha, una decisión tomada o una acción que te duele. Míralo con compasión, no con juicio. Reconoce el dolor que te causó. Y si es necesario, el dolor que causaste a otros. Y luego imagina cómo sería tu vida si pudieras dejar de arrastrar esa culpa, si pudieras transformar ese recuerdo en una lección, no en una condena. Practica el perdón. Puedes decir en voz baja: me perdono, me libero, aprendo y sigo adelante. No lo hagas solo una vez, hazlo tantas veces como sea necesario, hasta que esa piedra en el pecho empiece a disolverse. Como nos enseña Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. El perdón nos libera. Cuando te liberas de esa carga, todo se aclara. Ya no estás atrapado en lo que fuiste, sino enfocado en lo que estás siendo, en lo que el Señor te llama a hacer. Recuperas tu energía, recuperas tu alegría y empiezas a vivir sin miedo al juicio interno. Y lo más importante, comienzas a confiar más en ti mismo.
porque entiendes que tus errores no te definen, sino que te forman, te hacen más sabio, más consciente, más humano. Así que suelta la culpa, abraza tu imperfección, aprende del pasado, pero vive en el presente. Y recuerda lo que Jesús nos dijo en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La paz no llega cuando todo está resuelto. La paz llega cuando decides dejar de castigarte y eliges, por fin, vivir. Número 10. Hermanos y hermanas, el Señor nos invita a reflexionar sobre la importancia de no vivir con una mentalidad cortoplacista. Pensar solo en el ahora puede parecer liberador, pero muchas veces es una trampa disfrazada. Vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato, la gratificación instantánea, el placer rápido, el resultado sin esfuerzo. Y en nuestra vida cristiana, esto puede llevarnos a tomar decisiones que nos dan alivio momentáneo, pero nos roban la paz y el bienestar a largo plazo. En Santiago 4, versículo 14, la Escritura nos recuerda: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida no se mide por la gratificación instantánea, sino por la forma en que nos preparamos para lo eterno. Cuando buscamos lo cómodo, lo fácil, lo rápido, sin pensar en las consecuencias, comenzamos a vivir como si no tuviéramos propósito, como si nuestras decisiones no tuvieran impacto. Este es el peligro de vivir solo con la mirada puesta en el corto plazo. Al final, nos encontramos atrapados en una rutina que no nos representa, en hábitos que nos drenan, en un estilo de vida que no construye nada duradero. En Proverbios 4, versículo 25, leemos: mira por dónde vas, y tus pasos serán firmes. La clave está en mirar con visión, en no dejarnos llevar por lo que nos atrae ahora, sino por lo que glorifica a Dios y edifica nuestras vidas. El problema de vivir solo para el momento presente es que cada día terminas siendo rehén de tus impulsos. Comemos mal hoy, dejamos de orar hoy, gastamos sin control hoy, posponemos lo que realmente importa, porque pensamos que ya lo haré después o me lo merezco. Pero ese después nunca llega, y sin darte cuenta, ese hoy se convierte en tu vida. En Mateo 6, versículo 19, Jesús nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco destruyen, y donde ladrones minan y roban. La vida que se construye desde la gratificación inmediata rara vez lleva al lugar que realmente deseamos. Lo que realmente vale la pena necesita paciencia, dirección y constancia. Cuando solo pensamos en el corto plazo, vivimos reaccionando, tomamos decisiones sin considerar su impacto en nuestro propósito eterno. Nuestras vidas se sienten ocupadas, pero vacías, productivas, pero sin sentido. Pero cuando nos detenemos, cuando elegimos pensar en el largo plazo, todo cambia. Cuando nuestras acciones están guiadas por un propósito más grande, ya no estamos buscando lo inmediato, sino lo eterno. La psicología del autocontrol confirma lo que ya enseña la palabra. Las personas que postergan recompensas momentáneas por metas a largo plazo tienen más éxito, mayor bienestar emocional y relaciones más estables, no porque sean más fuertes, sino porque han aprendido a priorizar lo importante sobre lo urgente. En Hebreos 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cada pequeño sacrificio que hacemos hoy está construyendo un mañana más sólido, uno que honra a Dios y glorifica su nombre. Eso requiere disciplina, pero sobre todo requiere claridad. Saber qué queremos realmente, no solo lo que deseamos en el momento.
Es en momentos de reflexión, cuando buscamos la dirección de Dios, que comenzamos a ver claramente. En Salmo 25, versículo 4, el salmista ora: muéstrame tus caminos, oh Jehová, enséñame tus sendas. Debemos preguntarnos: ¿qué tipo de vida quiero dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Dónde quiero estar? Y más importante aún, ¿cómo están mis decisiones diarias alineadas con esa visión? No se trata de dejar de disfrutar el presente, se trata de disfrutarlo con propósito. La Escritura nos enseña que debemos vivir en el presente, pero sin hipotecar el futuro. En 1 Corintios 9, versículo 27, Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vivir con propósito significa que cada decisión es una inversión en lo que Dios quiere para nosotros. Esto no se logra por pura fuerza de voluntad, sino por amor propio, amor por la persona que estamos convirtiéndonos en Cristo. Así que, hermanos y hermanas, piensa en grande, elige con intención. Recuerda que tu vida no se define por lo que haces de vez en cuando, sino por lo que eliges hacer todos los días. Dios te llama a vivir con visión, no atrapado en el corto plazo, sino enfocado en el propósito eterno que Él tiene para ti. Número 11. Hermanos, debemos aprender a eliminar la costumbre de complacer siempre a los demás. Decir sí parece ser algo noble, generoso, incluso automático en muchos casos. Nos enseñaron que decir sí es ser amable, educado, confiable. Pero lo que sucede es que, en nuestro deseo de agradar, comenzamos a aceptar invitaciones que no queremos, a ayudar en cosas que no nos corresponden, a tomar responsabilidades que no podemos llevar. Sonreímos, asentimos, cumplimos, pero por dentro nos sentimos vacíos. Porque cada sí que damos sin querer en realidad es un no que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y llega un momento en que nos sentimos agotados, sobrecargados y desconectados, hasta que miramos atrás y vemos cuántas veces no supimos poner un límite. El problema de decir sí a todo no es solo el cansancio físico, sino la fractura emocional que causa vivir en el modo de complacencia. Cada vez que aceptas algo que no deseas, estás poniendo el bienestar de los demás por encima del tuyo. Estás diciendo que lo que los demás necesitan es más importante que lo que tú necesitas. Y como dice en Filipenses 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero esto no debe significar descuidar tus propias necesidades, hermano o hermana. Es un llamado a cuidar de ti mismo, como Dios te ha llamado a hacerlo. Y si no te cuidas, no puedes cuidar a los demás. Aprender a decir no es rechazar a los demás, sino afirmar quién eres y qué necesitas. Es reconocer que tu tiempo, tu energía, tu paz también son valiosos, que no tienes que cargar con todo. Y cuando eliges sabiamente, estás construyendo una vida que te representa, no una que simplemente te tolera. Decir no te hace egoísta, te hace honesto, te hace libre. Como dice en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuidado de tu bienestar es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia el Señor. La ciencia, hermanos, confirma lo que ya sabemos por la palabra. Los estudios sobre el bienestar emocional muestran que las personas que aprenden a poner límites y decir no con firmeza experimentan menos estrés, menos ansiedad y mejor salud mental. Vivir de acuerdo con lo que necesitas y sientes te da equilibrio, te da poder. Como dice en Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vivir según lo que nos dicta el corazón
alineado con la voluntad de Dios, es lo que nos fortalece y nos mantiene firmes. Hermanos, no tienes que poder con todo. Tu valor no está en cuántas cosas haces por los demás. Tu valor está en cuánto te respetas a ti mismo en el proceso. Te invito a que hagas este ejercicio. Reflexiona sobre tus compromisos actuales. Piensa en los últimos sí que has dicho. ¿Cuántos de esos sí nacieron de un deseo genuino? ¿Y cuántos de miedo a decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando tu corazón quería decir no? Haz una lista, hermano. Identifica lo que no te suma, lo que no te corresponde, lo que no te representa. Y comienza con lo pequeño. La próxima vez que algo no tenga sentido para ti, detente antes de responder. Respira, evalúa, y si no lo sientes en tu corazón, di que no, con respeto, pero con firmeza. Cuando comienzas a decir no, algo poderoso sucede. Recuperas tu energía, recuperas el control. Ya no vives en automático, ya no te sientes usado o manipulado. Comienzas a poner límites claros y al hacerlo, también comienzas a atraer relaciones más sanas, más honestas, más equilibradas. Ya no haces las cosas solo para agradar a los demás. Las haces porque te hacen bien, porque tienen sentido para ti. Y este cambio transforma tu vida diaria. Hermanos, tener el coraje de decir no cuando lo necesitas es también tener el coraje de decir sí a ti mismo, sí a tu descanso, sí a tu tiempo, sí a tus prioridades. Porque, como nos enseña el Señor en Mateo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y para amarte a ti mismo, como Dios te ama, necesitas cuidarte. No se trata de estar disponible para todos, se trata de estar presente para ti. Y eso no se logra llenándote de compromisos, sino eligiendo con sabiduría. Así que suelta la culpa, suelta la necesidad de complacer, suelta el miedo al qué dirán y comienza a construir una vida que se sienta ligera, coherente y tuya. Una vida donde cada sí venga desde el amor, no desde la obligación. Número 12. Eliminar la tendencia a ver el lado negativo. Hermanos, a veces el pesimismo se presenta disfrazado de realismo. Nos susurra al oído con tanta seguridad, con tanta lógica, que creemos que es la verdad. Nos dice, mejor no esperes mucho, no te ilusiones, no va a funcionar. Y con el tiempo comenzamos a aceptar esa voz, comenzamos a vivir con la expectativa del fracaso, con la anticipación de la decepción. Vivimos desde la resignación, esperando lo peor, pero lo que no vemos es que esta actitud no solo nos roba la energía, sino que está moldeando nuestra realidad mucho más de lo que creemos. El pesimismo no solo nos impide avanzar, sino que nos cierra puertas antes de siquiera intentar abrirlas. Nos hace rendirnos antes de comenzar. Nos hace sentir que no vale la pena arriesgarse, movernos, apostar por algo mejor. Y sin darnos cuenta, el pesimismo se convierte en una profecía autocumplida. Terminamos teniendo razón, pero no porque el mundo esté oscuro, sino porque lo vivimos desde esa oscuridad. Hermanos, cambiar esta perspectiva no es negar la realidad. No se trata de vivir en una fantasía, ni de tapar los problemas con frases bonitas. Se trata de entrenar nuestra mente para ver más allá de las dificultades. Se trata de reconocer los obstáculos, pero también de reconocer que en Cristo tenemos la capacidad para enfrentarlos. Porque sí, hay momentos difíciles, y sí, hay cosas que duelen, que no salen como esperábamos. Pero también hay lecciones en esos momentos, hay crecimiento, hay oportunidades escondidas en medio de la tormenta. El optimismo cristiano no es ingenuidad, hermanos, es fe. Es decidir ver la posibilidad incluso cuando todo parece ir en contra. La Biblia nos enseña en Filipenses 4, versículo 13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer con esto? Señor, ¿cómo me usas tú en medio de esta situación? Esa pregunta, hermanos, cambia todo. Quiero que lo practiquemos juntos. Cada vez que surja un pensamiento negativo, detente, escríbelo. Luego míralo con honestidad y pregúntate, ¿esto es un hecho o es solo una interpretación que hago de las cosas? ¿Hay otra manera de verlo? ¿Cómo reaccionaría una versión más fuerte, más fiel de mí mismo ante esto? Y elige una perspectiva que te dé fuerza, una que te edifique, una que te acerque más a Dios. No se trata de encontrar una perspectiva perfecta o idealizada, sino una que te ayude a crecer en fe y esperanza. Hermanos, nuestra mente es como un músculo. Cada pensamiento positivo que decidimos tener es como una repetición que fortalece nuestra visión. En Romanos 12, versículo 2, la Escritura nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa transformación comienza cuando decidimos pensar de manera diferente, cuando tomamos control sobre nuestras actitudes. Jesucristo nunca nos prometió que la vida sería fácil, pero sí nos dio la promesa de estar con nosotros, guiándonos, dándonos fortaleza. Los obstáculos en nuestra vida no son tragedias, sino oportunidades para aprender a confiar más en Él, para ser transformados por su poder. El pesimismo no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios, porque el Señor nos llama a vivir con esperanza, a confiar en su poder, a avanzar en fe. Incluso cuando no vemos el camino claro, cuando elegimos ver la vida con esperanza, cuando confiamos en que hay algo bueno por venir, todo cambia. Nuestra confianza en Dios crece, nuestra creatividad florece y nuestra valentía se renueva. Ya no estamos esperando que todo se derrumbe, sino que estamos dispuestos a construir algo nuevo con la ayuda de Dios. Y aunque el camino siga siendo difícil, sabemos que Él está con nosotros. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, eliminar el pesimismo no es ignorar lo difícil, sino recordar que incluso en los días nublados, la luz de Cristo sigue brillando. Es confiar en que podemos avanzar, incluso cuando el camino no está claro. Es vivir con más esperanza, con más propósito, con más fe, porque cuando decidimos ver la vida desde la posibilidad y no desde el miedo, comenzamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y todo comienza cuando decidimos cambiar nuestra mente, porque cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestro mundo. Número 13, eliminar la obsesión por alcanzar la felicidad. Hermanos, hay algo que muchos de nosotros hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Hemos buscado la felicidad como si fuera un destino, como si estuviera al final de una lista de cosas por lograr. Pensamos, cuando consiga ese trabajo, cuando tenga más dinero, cuando encuentre una pareja, cuando baje de peso, entonces seré feliz. Pero ¿qué sucede? Ese entonces nunca llega del todo, porque cuando finalmente alcanzamos algo, siempre aparece una nueva meta, una nueva necesidad, una nueva condición para ser felices. Y seguimos corriendo detrás de un espejismo que siempre parece estar unos pasos más adelante. La vida no es un camino hacia una meta inalcanzable, hermanos. Si seguimos esperando la felicidad en el futuro, si condicionamos nuestro bienestar a algo que aún no ocurre, algo que no podemos controlar completamente, nunca encontraremos la paz que tanto anhelamos. Vivir así es como estar atrapado en una constante insatisfacción. Como dice Jesús en Mateo 6, versículo 34, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia ansiedad.
Vivir esperando un futuro perfecto es vivir olvidando el regalo del presente. La verdadera felicidad no es un objetivo a alcanzar, es un fruto de lo que vivimos cada día, un resultado de la forma en que vivimos, de lo que hacemos, de cómo enfrentamos las pruebas. La verdadera felicidad viene de seguir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, no de perseguir un estado emocional ideal. La felicidad no se encuentra en lo que logramos, sino en lo que somos en el camino. Hermanos, incluso cuando perseguimos nuestros sueños, habrá días difíciles, momentos incómodos, frustraciones, dudas. Pero si creemos que la felicidad es sentirnos bien todo el tiempo, cada obstáculo se convertirá en una razón para rendirnos. Es por eso que en la palabra de Dios, en Romanos 5, versículos 3-4, leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Los momentos difíciles no son barreras, sino oportunidades para crecer en fe, en paciencia y en esperanza. Cuando buscamos metas que nos den propósito, no necesariamente placenteras, experimentamos una mayor satisfacción y bienestar, no porque todo sea fácil, sino porque encontramos la razón por la que nos levantamos cada mañana. Como nos enseña en Colosenses 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es la verdadera alegría, una alegría profunda que no depende de las circunstancias, sino de lo que somos mientras avanzamos hacia el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas. Hermanos, quiero que hagan un ejercicio. Olviden la palabra felicidad por un momento y pregúntense: ¿qué quiero construir? ¿Qué tipo de vida quiero crear? ¿Qué me apasiona, me reta, me llena de propósito, aunque a veces me incomode? Ahora miren sus días. ¿Están invirtiendo tiempo y energía en eso? ¿O solo están buscando sentirse bien sin comprometerse con algo más grande? La verdadera plenitud llega cuando dejamos de buscar sensaciones pasajeras y comenzamos a buscar significado. Como dice Proverbios 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando vivimos con propósito, con intención, no con ansiedad, encontramos la paz que viene de Dios. Hermanos, en la vida cristiana no se trata de buscar una felicidad momentánea. Como nos enseñó Jesús, la vida abundante no viene de la búsqueda de placeres fugaces, sino de vivir conforme a su voluntad. No se trata de tener todo lo que queremos, sino de estar dispuestos a seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Jesús nos invita a tomar su yugo porque es ligero y a encontrar descanso para nuestras almas. Mateo 11, versículo 28-30. No vinimos a esta vida para estar felices todo el tiempo. Vinimos para sentir, para crecer, para construir. Y si lo hacemos con entrega, con valentía, con fe en el Señor, la verdadera felicidad, la que no se desvanece, nos encontrará. Pero no como una meta. La felicidad será nuestra compañera en el camino, cuando vivimos de acuerdo al propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que deja de perseguirla. Comienza a vivir con propósito y confía en que si estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Él te inspira a hacer, la felicidad aparecerá naturalmente. Número 14. Hermanos, el apego al pasado es uno de los enemigos más silenciosos de nuestra paz. A veces, sin darnos cuenta, seguimos viviendo en lo que ya pasó. Recordamos los errores cometidos, las palabras que nos lastimaron, las oportunidades perdidas, las expectativas que no se cumplieron. Nos quedamos atrapados en momentos que ya no existen, pero que siguen teniendo poder sobre nosotros. Y mientras tanto, el presente se nos escapa de las manos. Seguimos respirando, pero no estamos viviendo. Caminamos, pero no avanzamos. Y quiero que escuches esto.
El pasado puede ser doloroso, claro que sí. Todos tenemos momentos que nos marcan, situaciones que hubiéramos querido manejar de otra manera, personas que nos cambiaron para siempre. Pero lo que quiero que entiendas es que no estás llamado a cargar con ese peso. No estás llamado a vivir todos los días con esa mochila emocional sobre tus hombros. En Isaías 43, versículo 18, Dios